Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Las hojas de higuera de Adán y Eva. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 3:21 que dice: Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes de expulsar a Adán y a Eva del huerto, Dios les proporcionó vestimentas más durables, adecuadas para el trabajo físico, que en adelante sería su ocupación, y como protección contra los cambios de temperatura del ambiente que seguirían a la caída. También las pieles eran un recordativo constante de su perdida inocencia. Luego de la muerte como la paga del pecado y del prometido Cordero de Dios, quien, por su propia muerte vicaria, quitaría los pecados del mundo, el que había sido comisionado como protector de los animales creados, desgraciadamente ahora se encontró quitando la vida a uno de ellos. Estos debían morir para que él viviese. El amado Salvador ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia que pondrá sobre cada alma arrepentida lo que reciba por la fe. Dijo Juan: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente, ve solo el manto de justicia de Cristo, que es la perfecta obediencia a la ley de Dios. El hombre ha cubierto su desnudez no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. El Mesías hizo un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Dios? Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador, debía ser mantenida en toda su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se dio a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que crean en Él. El pecado es deslealtad a Dios y merece castigo. Las hojas de higuera cocidas se usaron desde los días de Adán, y a pesar de ello, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado, y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Dios infinito. Una sola transgresión de la ley de Dios, aún el detalle más pequeño, es pecado. Si no se ejecutaba la penalidad sobre ese pecado, ello representaría un crimen en la administración divina. Dios es juez, el vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Dios no puede eliminar su ley, no puede quitarle el más pequeño de sus detalles, a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Por la condición nuestra, al mirarnos Dios con vestiduras viles, nos ofrece: yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Pero cuando entró el pecado,
rompieron su relación con Dios, y la luz que los había rodeado se apartó. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.